Pepsi y Coca-Cola, dos grandes empresas que todos conocemos y que no necesitan ninguna presentación. En este vídeo vamos a analizarlas y vamos a ver cuál puede ser una mejor oportunidad de inversión. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Carlos y hoy vamos a hablar sobre dos nuevas empresas, en este caso Pepsi y Coca-Cola. Dos empresas dedicadas principalmente al sector de las bebidas no alcohólicas, pero ahora veremos cómo Pepsi tiene su negocio mucho más diversificado que Coca-Cola. Así que este va a ser el tema de hoy y sin más vamos a ir con la parte del ordenador en donde vamos a ver toda la información de nuestro análisis. Pues vamos a ver primero el precio en el que se ha movido últimamente las acciones tanto de Coca-Cola como de Pepsi y su capitalización de mercado. En primer lugar tenemos una capitalización de mercado de Coca-Cola de 210,8, es decir, 210.800 millones de dólares, y por otro lado tenemos Pepsi 183,8 billions, o lo que sería 183.800 millones de dólares. Este sería el valor de mercado de ambas empresas. Y ahora vamos a ver su precio por acción. Actualmente Coca-Cola cotiza a 49,09 dólares por acción, mientras que Pepsi cotiza a 132,4. Como ya hemos dicho en vídeos anteriores de análisis de otras empresas, esto no tiene nada que ver. Al final el valor de una empresa se puede dividir en el número de acciones que la compañía quiera y no tiene nada que ver que una sea mejor o peor en función del valor que tenga por acción, que es una pregunta que muchas veces las personas me hacen. Por ejemplo, la gente suele conocer más Coca-Cola o suele tener más valorada Coca-Cola y piensan que en este caso Coca-Cola debería tener un precio por acción más caro. Como vemos, la capitalización de mercado de Coca-Cola es mucho mayor, en torno a 30.000 millones, sin embargo, el precio por acción es más del doble de Pepsi que de Coca-Cola. Por lo tanto, vemos como Pepsi ha dividido su empresa en menos acciones que Coca-Cola, pero esto no tiene nada que ver con el precio que tenga que tener la acción. Entonces, como hemos dicho, Coca-Cola cotiza a 49,09, el precio máximo que marcó a final de febrero. Esta no es una de las acciones, como ya hemos analizado, acciones tecnológicas tipo como Intel, también Visa, Mastercard, Apple, Microsoft, que ya han vuelto a los niveles de máximos históricos. Estas son las empresas que componen el Nasdaq, empresas más tecnológicas, y aquí tenemos empresas que serían más de consumo. En este caso, este tipo de empresas se han visto algo más resentidas. A pesar de Coca-Cola y Pepsi tener productos que las personas pueden consumir en sus casas, sabemos que son productos que la gente consume mucho en bares, en restaurantes, cines, demás sitios de ocio, etc. Entonces, al estar estos sitios cerrados, a pesar de tú poder comprar Coca-Cola o Pepsi en tu casa o demás productos que tienen estas marcas, la cantidad que se ha consumido claramente no es la misma, puesto que se consume mucho en bares, se consume mucho en restaurantes, como decimos, en este tipo de negocios. Entonces, el precio máximo que marcó Coca-Cola fue de 60,13 dólares y el mínimo que llegó a marcar en torno a 20 de marzo, 18 de marzo, fue de 36,27 dólares. Es decir, sufrió una caída del 39,68% desde esos máximos hasta los mínimos. Actualmente está cotizando a 49 y por lo tanto desde sus precios máximos sigue sufriendo una bajada del 18,36%. Pasando con Pepsi, vemos su precio actual es de 132,40, el máximo en febrero fue de 147,20 y el mínimo de eso, la misma fecha de marzo, en torno al 18-20 de marzo, de 101,42 dólares, lo que nos dejó una bajada máxima del 31,1% y actualmente está cotizando en torno al 10% por debajo de su precio máximo. Vemos que Pepsi se ha visto un poco menos perjudicada por esta crisis que Coca-Cola. Llegó a bajar mucho menos y también actualmente está bajando mucho menos. Pasando al siguiente nivel, siguiente análisis, vemos inversiones a corto plazo y efectivo. Coca-Cola dispondría de 11.180 millones de dólares, mientras que Pepsi tendría 5.740. Aquí claramente Coca-Cola tiene más efectivo, más a corto plazo, es decir, que podría solventar esta situación con más efectivo en caso de sufrir más pérdidas. Aunque luego, sin embargo, abajo compararíamos lo que es el current ratio, activos a corto plazo entre pasivos a corto plazo, y aquí Pepsi lo tendría mejor, es decir, Coca-Cola vemos que puede tener más efectivo y más inversiones a corto plazo, pero si tiene este ratio más bajo, se traduce en que también debe tener más pasivos a corto plazo. Entonces Coca-Cola tendría 0,76 y Pepsi tendría 0,86, lo cual sería mejor para Pepsi, pero aún así
Ya sabemos que buscamos este carbon ratio de más de 1 al menos para ver que la empresa sea sólida a corto plazo, es decir, sus activos a corto plazo superan a sus pasivos a corto plazo. Vamos a analizar también su tema de ingresos, 37.270 millones por parte de Coca-Cola y casi el doble para Pepsi, 67.160. Vemos que Pepsi genera muchísimo más ingresos, pero vamos a ver en qué se traduce eso. Vemos que el coste de esos ingresos para Coca-Cola es de 14.610 millones de dólares, mientras que para Pepsi es de poco más de 30.000 millones. Entonces esto ahora veremos también en el margen, cuál de las dos tiene más margen. Vemos también el gross income, lo que sería el beneficio bruto, 22.670 para Coca-Cola, 37.150 para Pepsi. Aquí vemos también que Pepsi lo hace mejor en toda esta zona de ingresos, ingreso bruto. Vamos a ver ahora el net income, lo que sería el beneficio neto, que es mucho más importante. Y aquí vemos como Coca-Cola es capaz de quedarse con 8.920 millones, mientras que Pepsi se queda con 7.310. Es decir, a pesar de que el ingreso bruto es mucho mayor en Pepsi, son capaces de retener mucho menos. Es decir, su margen es mucho menor que el de Coca-Cola. Vamos a nivel de deuda, a nivel de pasivos. Coca-Cola contaría con 65.280, mientras que Pepsi contaría con 63.680 millones. Es decir, unos niveles muy similares para ambos. Y lo que sería el equity, el patrimonio neto, 21.100 millones para Coca-Cola, 14.870 para Pepsi. Este dato a priori tampoco nos dice mucho, puesto que no sabemos si el patrimonio es mucho o poco, entonces lo tenemos que comparar con la capitalización de mercado, lo que nos daría el price book value, es decir, el valor contable de la acción. Aquí tendríamos que el valor contable de Coca-Cola es 11,61 veces mayor. Recordamos, aquí si una empresa tiene un valor de 1, significa que su patrimonio neto es igual a su capitalización de mercado. Si una empresa tiene un nivel menor de 1, significa que comparado con sus activos y sus pasivos, la empresa está infravalorada. Entonces vemos que estas empresas tienen un nivel mucho mayor de 1. Esto nos podría indicar que están sobrevaloradas, pero claro, también tenemos que ver muchos más datos tanto de crecimiento como de ingresos que tienen estimados a futuro, etc. Entonces, ya hemos visto esta segunda parte, vamos a pasar a temas de margen, tema de PER, deuda, etc. Vemos que son dos empresas que tienen mucha deuda. La empresa número 1, Coca-Cola, tiene 277,53%. Ya sabéis que para mi gusto las empresas que tengan más del 50% ya empiezan a ser niveles que me dejan de gustar, aunque como digo, esto no tiene que ser la razón por la que lo descartemos. Pepsi contaría con 306,3%, nivel, como digo, bastante elevado para ambas. Tema de margen, hemos dicho Coca-Cola tenía más margen bruto 60,66%, 55,34% y lo importante, el margen neto 27,11% y 10,71% para Pepsi. Los dos son buenos niveles, pero el nivel de Coca-Cola es mucho mayor en cuanto a este margen neto. El ROE, retorno on equity, sobre su patrimonio, 55,82%, 52,48% para las dos. Aquí me gusta buscar unos niveles de en torno al 15-20%, o sea que las dos tendrían muy buenos parámetros en este aspecto. Y su PER, recordamos lo que era el PER, precio comparado con los beneficios. Este ratio contaría con 21,16 para Coca-Cola y 25,57 actualmente para Pepsi. La duda aquí con el PER es en base a qué vemos si el PER es algo bueno o algo malo, el nivel que está. Bueno, podemos comparar en base a la industria, es decir, estas dos empresas podríamos compararlas entre ellas, también podríamos comparar con su PER promedio de los últimos años. Entonces tenemos aquí el promedio de Coca-Cola durante los últimos 10 años es de 22,92 y el promedio de Pepsi es de 19,63. Es decir, Pepsi ahora mismo está más valorada de lo que ha estado durante los últimos 10 años en promedio. Ha estado valorada en 19,63 de PER de promedio y por lo tanto ha estado más infravalorada anteriormente. Eso ahora mismo veremos con las expectativas futuras cómo se puede corresponder en base al crecimiento que pueda tener la empresa en los próximos años. Shares buybacks o recompras de acciones. Vemos que en el año 2019 la recompra de acciones en Coca-Cola fue inferior a la emisión de nuevas acciones y por lo tanto ganaron casi 1.000 millones en esta emisión de acciones comparada con la recompra de acciones. El número de acciones varió en 20 millones hacia arriba, es decir, subió 20 millones y por lo tanto del porcentaje total de acciones subió un 0,47%. Pepsi sí que recompró acciones, gastaron 3.000 millones de dólares en recompra de acciones,
lo que equivale a 20 millones de acciones menos en circulación y una reducción del 1,41% de acciones. Pasamos a la siguiente pestaña en la que tenemos beneficios. Vamos a ver primero Coca-Cola. Estimaciones para los próximos 3-5 años es una tasa de crecimiento del 1,9%, es decir, una tasa de crecimiento bastante baja. Pepsi en su caso tiene una tasa de crecimiento esperada por año de 5,3%. La verdad que aquí Pepsi sería una mejor inversión, puesto que buscamos empresas, aunque sean empresas de bajo crecimiento que nos puedan dar buen dividendo, también buscaremos empresas que vayan a tener cierto crecimiento o ciertas expectativas de crecimiento por lo menos. 1,9 yo lo consideraría un rango muy bajo y de hecho vemos aquí los beneficios de Coca-Cola durante los últimos años, cómo se han ido moviendo desde el año 2014, apenas han variado, bajaron ligeramente en 2015, 2016, 2017, luego volvieron a subir, expectativas para el año 2020 vuelven a ser más bajas, como ya hemos visto. Estos negocios se ven bastante afectados a pesar de tener productos que podemos consumir en nuestras casas. Y luego, como ya es de costumbre, calculando en base a su PER promedio y estimación de beneficios por acción. La estimación de beneficios sería de $2,23 por acción para diciembre de 2022. Esto, comparado con su PER promedio de los últimos 10 años, nos daría un precio por acción de $51,11. Es decir, sería un crecimiento de 4,11% del precio por acción con respecto al precio actual que cotiza. Esto estamos hablando de un periodo a 2 años. Ahora vamos a ver en Pepsi cómo, haciendo esta misma comparación, en primer lugar vemos cómo sus beneficios sí que han ido aumentando. En el año 2019 disminuyeron ligeramente, pero vemos como Coca-Cola es mucho más estable que Pepsi. Entonces Coca-Cola puede tener menos tasa de crecimiento en el futuro. Ya hemos visto este 1,9 comparado con 5,3%, pero también vemos como en los últimos años la tendencia de Coca-Cola ya es a ser más estable, mientras que Pepsi todavía parece que tiene más capacidad de crecimiento. Pepsi tiene una previsión de beneficios por acción en enero de 2022 de $6,37 por acción, lo cual comparado con el PER promedio nos dejaría un precio de $125,04. Esto estaría ligeramente por debajo del precio actual. Ya hemos dicho en otros vídeos de análisis de otras empresas que esto no significa a ciencia cierta que vaya a ser el precio al que cotice en esa fecha, puesto que si no, la inversión sería extremadamente fácil de decidir en qué acciones invertimos y qué acciones no. Pero bueno, nos puede dar una referencia comparado con el promedio de cómo se ha movido esta acción durante los últimos años. Ahora lo que vamos a pasar va a ser a desglosar los ingresos de estas empresas. Y aquí sí que tenemos un apartado muy importante y en el que vamos a analizar bastante en profundidad, porque esto es para mí la clave para elegir cuál de las dos empresas elegiría yo como oportunidad de inversión. Vemos primero Coca-Cola, todas las empresas que engloba. No es solo Coca-Cola y seguramente haya personas que vean marcas que aparecen aquí y se den cuenta que no sabían que pertenecían a la empresa de Coca-Cola. Bueno, tenemos Coca-Cola, Powerade, sin marcas muy conocidas, Aquarius, Minute Maid, luego tenemos Sprite también, Fanta, Schweppes, estas son las más conocidas. Luego tenemos más marcas ya un poquito menos conocidas. Y aquí tenemos también una imagen muy interesante y es Coca-Cola versus Pepsi. ¿Qué se traduce esto? ¿Qué significa? Esto significa los restaurantes a los que Coca-Cola distribuye y esto significa los restaurantes a los que Pepsi distribuye. La mayoría de nosotros tendremos en más estima, conoceremos más Burger King y McDonald's. Entonces, que sepamos que estas dos empresas reciben sus bebidas por parte de Coca-Cola. Coca-Cola es el distribuidor de bebidas. Por otro lado, tenemos restaurantes más grandes como Taco Bell, Pizza Hut o KFC, los cuales reciben su distribución de bebidas no alcohólicas por parte de Pepsi. Luego también algún restaurante más conocido que podamos ver aquí, Papa John's, Fridays. Bueno, vemos como Coca-Cola cubre un poquito más restaurantes que Pepsi, pero bueno. Esto la verdad que cuando encontré esta imagen me pareció muy interesante y me pareció que era algo bueno compartir. En cuanto a la distribución de los ingresos de Coca-Cola por región, vemos que claramente lo que más ocupa es Norteamérica con un 31,9%, luego vemos que Europa es un 17%, Europa, África, Asia cubre una zona del 12,7%, Latinoamérica en torno a un 11%, o sea que vemos como sus ingresos están también bastante distribuidos. Y luego aquí también, muy interesante, lo que hemos hablado antes del crecimiento de Coca-Cola, tenemos sus ingresos netos, cómo fueron creciendo desde el año 1982, que es la primera información que tenemos, cómo fueron creciendo
hasta en torno al año 2000 disminuyeron, pero luego volvieron a aumentar y sobre todo por el año 2010, 2012, vemos unos niveles mucho más altos. Entonces, en esta época, Coca-Cola sí que era una acción con bastante más crecimiento. ¿Qué sucede aquí? Vemos la imagen que está a la derecha, como entre el año 2013 y 2017 se reducen sus ventas, se reduce ligeramente sus ingresos y por supuesto se reduce el coste de los bienes, puesto que están fabricando menos porque venden menos. Entonces vemos cómo creció mucho en las últimas 2 décadas, pero sin embargo en los últimos 5 años, 6 años, ya su crecimiento se ha reducido bastante. Pasando a Pepsi, vemos aquí cómo Pepsi está mucho más diversificada y esto es una de las cosas que a mí me gusta. Bueno, primero vamos a ver el mercado de acciones de bebidas no alcohólicas, cuál abarca más. Vemos que Coca-Cola abarca más, abarca un 42%, Pepsi abarca solo un 30% y luego tenemos otras marcas. Pero ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene aquí Pepsi? Bueno, Pepsi que vemos que engloba también muchas marcas de snacks, Ruffles, Fritos, Cheetos, Lay's, Doritos. Entonces estas son marcas muy conocidas por todos. Luego también tiene una filial que se llama Yum y esta filial es la que, como hemos dicho, distribuye a restaurantes como KFC, Taco Bell, Pizza Hut. Luego también contaríamos con otra marca de alimentos que se utilizan más a diario, como puede ser tipo cereales, avena, galletas, etc. Esta sería la marca Quaker, que adquirieron en el año 2001 y aquí, como hemos dicho, pues tiene tipo cereales, galletas, copos de avena, este tipo de comida que podemos utilizar para desayunos, meriendas, etc. Es decir, sería comida más para el día a día. Y luego, por último, ya sí tendríamos las marcas de bebidas. Aquí también vemos que no engloba solo Pepsi, sino que también tenemos marcas muy conocidas como Aquafina, Tropicana, Lipton, Gatorade, 7up. Entonces vemos como Pepsi engloba muchísimo más que bebidas, Coca-Cola solo se centra en bebidas y Pepsi, sin embargo, tiene también snacks, muy consumidos por todos, marcas muy conocidas, y luego Quaker, quizás no sean productos tan utilizados en España, pero sí que son productos más utilizados en América o en diferentes países. Luego vemos también la distribución de sus ingresos por regiones, tenemos Norteamérica en azul oscuro, la distribución de Pepsi, luego tenemos más lo que sería la zona de snacks en Norteamérica, lo que está en naranja, luego tenemos más temas de comida en Latinoamérica, que estaría en morado, en amarillo tendríamos la comida de Quaker, distribuida en Norteamérica, luego tenemos Asia, África en azul claro y por último en Europa y África subsahariana tendríamos lo que está en gris. Luego aquí también muy interesante ver la distribución dentro de la propia marca de Pepsi, cómo se distribuyen sus snacks, sus bebidas y sus productos de alimentación diarios. Vemos que 53% sería snacks, 47% sería bebidas, sí, está muy distribuido. Luego aquí también dentro de estos porcentajes veríamos como nutrición para nuestro día a día, en torno a un cuarto, y la expectativa de crecimiento. Bueno, vemos que en tema de snacks la proyección de crecimiento es del 5% y que claramente cuentan con una posición líder, posición número 1. Tema de bebidas, la proyección de crecimiento es del 4%, aquí la posición que contarían sería segundo, ¿no?, en el mercado de bebidas detrás de Coca-Cola, pero claro, aquí tenemos en cuenta el factor de crecimiento y diversificación que tiene Pepsi. Esto sería muy importante. Productos de alimentación diaria, pues la expectativa de crecimiento estarían en torno a ese 6%. Luego, pasando al tema de dividendos, contamos aquí con dos acciones claramente pueden definirse como acciones de dividendo con un porcentaje muy sólido, 3,34% Coca-Cola, 3,09% Pepsi. Son acciones muy similares en cuanto a su porcentaje. Luego tenemos el payout ratio, sabemos lo que es, el porcentaje de los beneficios que se destina a pagar dividendos, 87,11% actualmente para Coca-Cola y 76,81%. Este porcentaje ha subido en los últimos meses, ya que estas empresas han reducido ligeramente sus beneficios, mientras que no han reducido su dividendo. Entonces, de forma temporal, por esta crisis, se han reducido sus beneficios, seguramente en los próximos meses su payout vuelva a bajar y vuelva a los niveles de cuando tenían beneficios algo mayores, en el momento que puedan abrir más restaurantes y bares, pubs, etc. La cantidad por acción dada de dividendo es 1,64 en Coca-Cola, 4,09 en Pepsi. Esto no nos indica que Pepsi sea mejor, ya que lo que nos tenemos que fijar es el porcentaje de dividendo, puesto que una acción de Pepsi vale más. Entonces, por cada acción de Pepsi podemos recibir $4, pero sin embargo, cada acción vale casi 3 veces más que la de Coca-Cola. Luego aquí estamos hablando de dos empresas muy sólidas en cuanto a su dividendo, 57 años aumentando el dividendo de Coca-Cola y 48 aumentando el dividendo de Pepsi. 48 años seguidos aumentando su dividendo.
realmente son empresas muy sólidas en este apartado y que tiene pinta de que lo van a seguir siendo. Ahora tenemos aquí también un factor muy importante en el que a mí me gusta fijarme y es el crecimiento del dividendo. Vemos que en los últimos años, último año Coca-Cola aumentó su dividendo 2,56%, en los últimos 3 un 4,55% por promedio al año y en los últimos 5, 5,57% por año. Luego, por su parte, Pepsi, vemos que en el último año aumentó un 5,71%, 8,61% en los últimos 3 años por cada año y 8,41% al año durante los últimos 5 años. En este apartado me quedaría claramente con Pepsi, su porcentaje de dividendo es similar, pero como hemos dicho, Pepsi tiene más porcentaje de crecimiento, más perspectivas de que aumenten sus beneficios y también parece que tienen un crecimiento del dividendo un poquito mayor que Coca-Cola. Esto hará que en el largo plazo los dividendos que Pepsi da sigan subiendo y sean mucho mayores que los de Coca-Cola, cuyo crecimiento parece que se está ralentizando. Bueno, y hasta aquí tenemos el análisis de nuestras dos empresas de hoy. Yo personalmente, viendo toda esta información, viendo todo este análisis, me quedaría con Pepsi. Y yo lo haría por dos razones, principalmente su tasa de crecimiento y la diversificación de su negocio. Es decir, veo mucho más futuro para la empresa de Pepsi al haber diversificado su negocio no solo en bebidas, sino también en temas de snacks y temas de productos de alimentación. Esto hace que la empresa pueda tener un futuro mucho mejor que Coca-Cola, que tiene su negocio mucho más cerrado y al final solo puede aumentar sus ingresos por parte de sus bebidas no alcohólicas. Recordad que esto no es una recomendación de compra, esto es un análisis para que podáis ver de forma mucho más clara la comparativa entre dos empresas de un mismo sector y podamos ver toda la información junta, una al lado de otra, de forma que sea mucho más fácil para vosotros, os ahorre tiempo y simplemente en un vídeo de unos 20 minutos podáis ver toda la información que os podía llevar en torno a un par de horas, 3 horas, analizar. Luego también un factor que me gusta mucho con el tema del dividendo, como he dicho al final del análisis, es la diferencia entre el crecimiento de Pepsi con el crecimiento de Coca-Cola. Es un 3-4% de crecimiento, pero eso a la larga puede hacer una diferencia muy importante. Entonces, esta también es una de las razones por la que yo me quedaría con Pepsi. Como he dicho, recordad, haced vuestro propio análisis. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, dejad vuestro like ahí abajo, dejad comentarios con más acciones que queráis que comparemos, empresas de diferentes sectores. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí un día más y hasta la próxima.